Ahorita este tema es bueno, no es de mis temas favoritos debido a que son cosas que hemos venido viendo en todos los demás episodios y por eso es importante que vamos a tocar algunos temitas así muy rápidos, pero que si se quedan con alguna duda, pues los pueden ver en los episodios anteriores. Aquí vamos a tocar como que temas muy superficiales, pero para poder llegar al objetivo que es cuál es la preparación. Entonces, antes vamos a ver un video de qué le está pasando a Emma Watson. No sé si por ahí se han enterado que volvió a salir. Entonces, presten atención. J.K. Rowling le responde a Emma Watson. Amigos, la tensión entre J.K. Rowling y los actores de Harry Potter volvió a ser noticia esta semana. Todo comenzó con una entrevista reciente en la que Emma Watson sorprendió a todos diciendo que ama y aprecia a Rowling. Esto después de años de distancia y de críticas hacia la autora por sus posturas frente a la ideología de género. Básicamente sus palabras sonaron muy falsas tomando en cuenta el contexto del pasado. La cosa, gente, es que Rowling decidió responder públicamente en un escrito en X, en donde dejó claro que no necesita la aprobación eterna de los actores que interpretaron a sus personajes. También dijo que Emma Watson y Daniel Radcliffe tienen derecho a apoyar la ideología trans, pero los acusó de usar su antiguo vínculo con Harry Potter como plataforma para criticarla a ella. Y además cuestionó que Emma pueda hablar de estos temas sin entender el costo real para las mujeres comunes, quienes tienen una vida muy diferente a ella. Rowling escribió: como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es. La autora habló de las mujeres que ya no se sienten seguras en vestidores, de víctimas que en refugios se ven obligadas a compartir su espacio con hombres, o incluso de presas que tienen que convivir en la misma celda con violadores que se identifican como mujeres. Algo que Emma, desde su privilegio, seguramente nunca va a tener que enfrentar. Por eso es que para Rowling, apoyar al movimiento transactivista es lo mismo que participar en la destrucción de los derechos de las mujeres. Así es que más allá de la polémica personal, esta confrontación refleja algo más grande. Y esto es el cómo el respaldo de celebridades con privilegios puede invisibilizar la realidad de las mujeres vulnerables. Y gente, tal vez si Emma Watson fuera consciente de todo esto, su postura cambiaría por completo. Pero parece estar tan encerrada en su burbuja que no alcanza a ver el costo real que otras mujeres están pagando por estas ideologías. Bueno, entonces, ¿por qué Watson tiene doble moral ahora? Porque antes estaba solo tirando del lado de la izquierda, pero ahora está diciendo que no, pero Rowling es mi amiga, pero Rowling tira del lado de derecha. Entonces, ¿a qué se debe eso? Y antes de entrar a eso, porque llévense esa pregunta en la cabeza, vamos a recapitular un poquito el episodio anterior. En el episodio anterior vimos que el concilio de Satanás que se llevó a cabo en el siglo XVII, pues pasaron un montón de cosas, siglo XVIII. Entre estos años se fundó la Gran Logia de Londres. La masonería ya existía, pero como sitio oficial como tal, se fundó en el año 1717 en la Gran Logia de Londres. También empezaron con el concepto de la ilustración y el humanismo. Muchos concilios dentro del Vaticano se aprobaron en esa época y también se dio la Revolución Francesa en 1789. Entonces, en estos tres planes del enemigo que vimos que plantea Roger Morneau, entre eso estaba destruir la Biblia a conciencia, entre eso estaba la teoría de la evolución, iluminarlo con mucho conocimiento, o sea, el conocimiento del enemigo, que es ciencia a través de la hipnosis, y que nadie crea que Satanás existe. Que en este caso vimos en unos datos que a mucha gente había dejado de creer en el demonio. Sin embargo, según lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien interesante esto, porque te está tratando de decir que hay un conocimiento que solo pueden acceder los que creen, los que tienen fe, pero prácticamente los que no creen no pueden acceder a ese conocimiento. También vemos en Daniel 8:12 que dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Si se han dado cuenta, hemos estado hablando del santuario durante todos estos episodios, y aquí podemos ver una imagen donde sale el demonio destruyendo cada uno de los muebles del santuario, pero esto desde una manera simbólica y no una manera literal. ¿Por qué? Porque hay una batalla de santuarios que hemos venido viendo cada uno de los episodios. Entonces tenemos el santuario de Israel, el santuario bíblico, y el santuario romano, donde se están conformando todas las iglesias, los gobiernos y las logias masónicas. Entonces este episodio se llama La Preparación. ¿De qué nos estamos preparando?
Entonces, ¿de qué nos debemos de preparar? Pues en Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué razón será eso? ¿Por qué dice pocos? También en Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, ya nos dice que son pocos los escogidos y también está confirmando o afirmando que es una manada pequeña la que va a entrar al reino de los cielos. Vemos en Mateo 7:21-23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es interesante porque no solo te está diciendo que son pocos los que van a entrar, es una manada pequeña y también te está confirmando aquí que no todo el que le diga Señor, Señor. ¿Cuánta gente hoy no dice Señor, Señor? ¿Cuánta gente no dice ser cristiano? ¿Cuánta gente no dice sacar demonios o participar en ministerios de liberación, etcétera? Pero en Apocalipsis 22:14 nos termina de decir algo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué son pocos los que se van a salvar? Porque hay muchos que están siendo engañados. Y cuando dice engaña al mundo entero, no está diciendo engaña a unos pocos. Está diciendo a todo el mundo. Si el diablo engaña al mundo entero, ¿seremos pocos para el reino? Bueno, aquí es donde entramos el tema de la confusión. Y se explica en Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se recuerdan que lo vimos en el episodio anterior? Aquí tenemos que en menos de 200 años Edison, Graham Bell, Darwin, JP Morgan, Rockefeller, todos ellos tuvieron que ver mucho en la evolución del sistema educativo, de banca, de tecnología, y algo que tenían todos en común es que todos eran espiritistas y todos estaban dentro de ese santuario romano que nosotros vimos anteriormente. Entonces, ¿ellos fueron los genios o solo instrumentos? Retrocedamos un poquito el tiempo. Los jesuitas y la contrarreforma. ¿Qué tiene que ver esto? Ahorita lo vamos a explicar. Esto fue en el siglo XVI, antes de que se diera ese gran concilio. Aquí tenemos a personajes como Lutero, Zwinglio, Hus, Jerónimo, Wycliffe, Calvino, Wesley e interesante, Isaac Newton. Todos ellos, ¿qué tienen en común? Que todos ellos acusaron al papado de ser el sistema del anticristo según las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Será eso cierto? ¿Será cierta esa afirmación? Nos lo tiene que responder el mismo santuario, ¿no? Entonces tenemos un santuario del que venimos hablando en todos los capítulos. En este se ejecuta el plan de salvación, donde está Jesús hoy mismo expiando nuestros pecados. En este plan de salvación dice en Éxodo 25:8-9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, Dios habita en medio de aquel que esté dentro de su santuario. Conforme a todo lo que yo te muestre, le dice a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo tenés que hacer. ¿Por qué? Porque este santuario son los planos de la ejecución que iba a hacer alguien. ¿Quién es ese alguien? Es Jesucristo. Por eso dice Juan, Él es el verbo. El nuevo pacto, lo vemos en Jeremías 31:33, en Hebreos 8:10 y en Hebreos 10:16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo? Pues a través del santuario. En este santuario vemos que nos da el plan de salvación, nos da la transformación espiritual y también es el lenguaje para entender la profecía. Y todo eso nos habla de Cristo, ¿sí? No es que nosotros tengamos que ver el santuario como tal. Nosotros tenemos que ver cómo el santuario nos redirecciona a Cristo. Entonces, y todas las etapas que Cristo ha pasado con las fases del santuario. ¿Qué son estas fases que vemos en pantalla? Que podemos ver que antes tenía un campamento, que aquí está enfrente del atrio, donde vemos que aquí es donde es la primera venida de Cristo. Y podemos ver que tuvo una vida perfecta, fue bautizado, fue crucificado, que representa el altar de sacrificio. Tenemos la fiesta de panes sin levadura cuando Él estuvo en reposo, el abacro que representa también la resurrección de Él. Y luego tenemos las primicias, por último, la resurrección que se da en el Pentecostés, que cuando Él sube y Él ya había resucitado.
Entonces, esta promesa que Dios hizo con nosotros de que iba a escribir sus mandamientos en nuestra mente y nuestro corazón, el cumplimiento se da en efecto en esa fiesta del Pentecostés, donde dice Jesús, es necesario que yo me vaya para dejarles un consolador, el Espíritu. Ahí es donde entendemos el concepto de la transformación espiritual, porque este templo que está aquí también representa a todos nuestros templos, o no por algo Pablo diría, cuida tu cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ese mismo santuario también es nuestro santuario. Entonces, en esto vimos ahorita las fiestas de primavera. También en el episodio anterior vimos las fiestas de otoño. ¿Por qué? Porque estábamos explicando que se dividían en dos partes las 7 fiestas. Estas son las que ya completó Jesús. Trompetas fue el anuncio para la expiación y sabemos hoy que Jesús está expiando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque lo vemos en Daniel 8:14 confirmando eso. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Y en otras versiones también dice la expiación a través de esta purificación. Tenemos los 2300 años que bien menciona la Biblia desde cuando comienzan, desde el restablecimiento del templo en el año 457 a.C., culminando en el año de 1844, que lo encontramos en Daniel 8:8, que quiere decir que Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo y era necesario anunciar. ¿Fue anunciado? Claro que sí. También tenemos de que Él empezó esa expiación y hasta el día de hoy sigue expiando por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué era necesario volver a anunciar en las trompetas? Porque por lo mismo que está en Daniel 8:12 que lo leímos la vez pasada. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea, el enemigo tuvo poder para poder destruir el continuo sacrificio y echó por tierra, dice. ¿Qué cosa? La verdad. O sea que si echó por tierra la verdad es porque todos estamos en un engaño, ¿no? E hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué es esta verdad? Es el continuo, porque el continuo representa a Cristo. Lo vemos en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué decía Dios sobre el santuario? Y habitaré en medio de ellos. ¿Y quién es el sumo sacerdote de ese santuario? Es Jesús. Entonces, tiene razón aquí Jesús, porque si Jesús es sumo sacerdote, entonces nosotros no podemos llegar al Padre si no es por Él. Entonces, este es el continuo que hemos estado viendo paso por paso. Vamos a hacer un pequeño repaso de este continuo, donde nosotros vemos que la puerta del santuario es el mismo Cristo. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 19. Altar de sacrificio, donde vemos que Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fuente lavacro, lo encontramos en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua para vida eterna. Y también lo tenemos en Juan 3:5. Yo te aseguro que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La mesa de los panes, Juan 6:48, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, los panes es la palabra de Dios o la Biblia. Tenemos el candelabro, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Mateo 5:14, sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Altar del incienso, Hebreos 5:24, Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era copia del verdadero, entró en el mismo cielo, se presenta por nosotros ante Dios. También en Apocalipsis 5:8, 8:3-4 también, las oraciones de los santos es este altar del incienso. ¿Por qué? Porque continuamente, o sea, diariamente este continuo del santuario, nosotros aceptamos a Cristo y nos arrepentimos, nos bautizamos, leemos su palabra, oramos y damos testimonio, que es la parte del candelabro. Entonces Dios cumple su promesa, porque lo vimos en Jeremías en el Antiguo Testamento y en Hebreos en el Nuevo Testamento, donde Él va a escribir sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente como lo ven en la imagen. Entonces, quiere decir que solo a través del continuo, o sea, de una relación con Cristo, podremos ser transformados para poder guardar los 10 mandamientos. Nosotros no tenemos por qué cumplir los 10 mandamientos. Nosotros tenemos que guardarlos para dejarnos transformar por Cristo y así nosotros podremos guardar los 10 mandamientos. Si fuera por nuestro lado seríamos como Dios y para nosotros es imposible, pero a través del Espíritu todo es posible como nos enseñó Cristo. Entonces en Apocalipsis 12:17 dice, y por eso serán pocos los escogidos.
Entonces el dragón se llenó de ira, dice, contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El continuo sacrificio. Porque a través del continuo sacrificio donde nosotros estamos entrando para transformarnos tal cual es la imagen y semejanza de Cristo, como diría Pablo, muerto soy, mas ahora Cristo vive en mí y Cristo no pecó, entonces nosotros vamos a ser aptos para poder guardar sus mandamientos. Y así es como va a existir ese remanente, que esperemos seamos todos nosotros. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán, ¿qué dice? Falsos cristos. Interesante, no está diciendo que solo hay un Cristo, está diciendo que hay varios. Y falsos profetas se harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay muchos que son muy buenos cristianos y profesan y buscan genuinamente a Cristo. Pero ¿cuál Cristo? ¿Cuál es el Cristo que estamos buscando? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el diablo imita a Jesús. Lo vemos en los machos cabríos fuera del santuario, donde hay uno que es el que entra, que representa a Cristo, que es el Cordero Inmolado, y otro que representa a Azazel, que queda afuera. ¿Cómo los diferencias? ¿Cómo sabes cuál es el verdadero Cristo? Entonces, quiere decir que si hay un santuario que representa a Cristo, significa que hay otro santuario que representa a un Cristo falso, ¿correcto? Que es donde vemos esto, la imagen. Tenemos el santuario de la Biblia y tenemos el santuario romano, que uno se enfoca en el mundo, o en Babilonia le llaman en Apocalipsis, y el otro se enfoca en Cristo como tal. Entonces en estos dos santuarios encontramos algo interesante en Ezequiel 8:16, Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, o sea, está en el santuario. Hay gente que está en el santuario. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué quiere decir? Que ellos, a pesar de que estaban dentro del santuario, estaban dándole la espalda al templo de Dios y adoraban al sol. A mí me llama mucho la atención porque ese es un paralelismo que existe hoy en día. Hay gente, genuinamente cristianos, que están buscando a Cristo, pero no saben que están adorando al sol, pero están dentro del templo. Entonces, ¿cómo logramos hacer que estas personas se den la vuelta? ¿Me entienden? Y le den la espalda al sol. Lo interesante es de que yo hice la pregunta a GPT. ¿En qué dirección se construyen todas las iglesias católicas o romanas? Y me dice, excelente pregunta y sumamente relevante desde la perspectiva bíblica y simbólica. Dirección de construcción. Todas las iglesias católicas tradicionales romanas se construyen orientadas hacia el este, el oriente, es decir, el altar y el ábside están dirigidos hacia donde sale el sol. Tal cual lo vimos en la imagen pasada. Entonces, se confirma que este otro santuario existe. Existe esa batalla de los santuarios, entonces. ¿Por qué? Porque Satanás lo dice en la Biblia. Busca atacar el continuo. Ese es su propósito, porque ese es el plan de salvación. Entonces, si nosotros sabemos que Satanás se enfoca en atacar el continuo, nosotros nos deberíamos de enfocar en cómo defender el continuo. ¿Cuánta gente sabe de continuo sacrificio hoy en día? Entonces, ¿cómo atacó el continuo Satanás? Damos un pequeño videíto. This beast changed the seventh-day Sabbath to Sunday Sabbath. Changed repentance for indulgences. Forbid the common person from reading the Word of God. Changed baptism for infant baptism and sprinkling. Murdered anyone that did not agree with her dogma. Changed prayer for the rosary and priest confessionals. Wycliffe brought back the Word of God, the Bible. Luther brought back repentance. Calvin brought back prayer. Smith brought back baptism. Wesley brought back living the gospel truth. White brought back the true understanding of the commandments of God and the testimony of Jesus Christ. Si no lograron escuchar bien, vamos a ver uno por uno
Martín Lutero pegó 95 tesis en una puerta de una iglesia, explicando que por gracia somos salvos y no por obras. Roma dice, arrepentimiento por indulgencias. Eso tuvo que cambiar. John Smith dice que en el año 1609 mencionó él que el bautismo es por inmersión según la palabra de Dios. Sin embargo, Roma tenía bautismo de infantes por aspersión. John Wycliffe, él mencionó que la Biblia hay que traducirla. Él la tradujo en el idioma local, en el inglés, mientras que Roma las tenía encadenadas y no dejaba la traducción y las tenían solo en versión latín. Juan Calvino, él en 1541 hablaba de la oración. ¿Por qué? Porque Roma tenía oraciones repetitivas con el rosario y a través de un confesionario hacia un hombre. O sea, yo confesaba mis pecados a través de un hombre y él me decía que hiciera oraciones repetitivas, Aves Marías, para que yo pudiera ser salvo. Sin embargo, cuando nosotros vemos es la oración directa a Dios, en la Biblia lo menciona. Entonces cada uno va rescatando un mueble del santuario. John Wesley en 1739 restaura el candelabro. Torturarse para parecerse a Cristo, dice Roma, porque se autoflagelaban. El hermano Pedro se autoflagelaba, Martín Lutero también se autoflageló, se dejó tan lastimado que después acusaba a la iglesia que por culpa de esa autoflagelación no quedó tan bien. Entonces, en el continuo te dice, brillar a través de Cristo y su voluntad. ¿Por qué? Porque dice Jesús, ustedes sin mí nada pueden hacer. Y Ellen White, cuando Roma hizo los mandamientos del catecismo, donde cambió el día de descanso de domingo a Sunday o día del sol, tenemos en el continuo los mandamientos del Éxodo 20. El cuarto mandamiento es el sábado. Y es en el año 1844, para terminar de juntar los 2300 tardes y mañanas, donde sería purificado el santuario. Entonces, nuevamente, tenemos el sábado de un lado y el domingo del otro, o la oración solar. Entonces, ¿y Roma usa a su ejército para esto? Sí, los jesuitas, a través de la Contrarreforma. Entonces ya vimos quiénes son los que están del lado del santuario de Cristo. ¿Eran los protestantes o eran los católicos? Entonces ahorita que lo que acabamos de ver y lo que acabamos de confirmar es de que los reformadores estaban del lado del continuo sacrificio, estaban del lado de la verdad. Entonces la Contrarreforma estaban del lado de la tradición, están del lado del poder de Romano. Entonces estas personas son muy inteligentes. Aquí está Ignacio Loyola, el otro es Francisco Javier y el otro se llama Pedro Fabro. Entonces, ¿cómo se originan estos jesuitas? Pues el esquema del ejército de Roma empieza con el sistema del papado. En el año de 1100 existían solo los templarios como el ejército dentro del Vaticano. Luego los quitan porque los encontraron adorando a Baphomet, o sea, adoraban a Satanás, no a Dios, y los eliminan, entre comillas, y se forman la Orden de Malta, los caballeros teutónicos y los jesuitas. De los jesuitas viene después la masonería, ellos están a cargo de la masonería, y después de la masonería vienen los Illuminati. Bueno, vamos a enfocar, son los jesuitas. Pero así eran como se miraban los templarios, hoy son masones. En medio tenemos a un sufista, que son los ocultistas del Islam, y al lado están los cabalistas, que son los ocultistas del judaísmo. Entonces yo le llamo los dialécticos. ¿Por qué? Porque es interesante, porque existe una palabra que es el exoterismo, que es fuera, es lo aceptado al público, y esoterismo, que es dentro, oculto. Entonces, por fuera, estos son enemigos. Las tres religiones abrahámicas, que tenemos al cristianismo, al judaísmo y al islam, que hasta el día de hoy siguen en guerra, supuestamente. Y del otro lado está en el esoterismo, que son los cabalistas, los sufistas y los masones, y lo interesante es que son aliados, son amigos. ¿Cómo lo sabemos? Que lo explique un maestro de la masonería. Estás en la zona norte, que es la zona más fría, porque entramos por el occidente, el noroeste, teóricamente la entrada está en el noroeste y es la zona más fría. Aquí se sientan los aprendices, allí se sientan los maestros y compañeros, y después hay diferentes cargos. Estos, por ejemplo, de religiones sí que son conocidos, entonces entiendo... Sí, cuando son esotéricas. Aquí, si queréis, podemos profundizar muchísimo. El exoterismo, que es aquellas partes de las religiones en las que cualquier persona puede acceder, eso es conocido. Tú puedes ser católico
o cristiano ortodoxo y tú puedes ir a practicar a una iglesia porque eso está abierto a todo el mundo. Exoterismo. Exo es fuera. Todo el que está fuera del templo puede acceder. Pero después hay unas ramas más esotéricas, eso con ese, que son más internas, que es la masonería, en la cual solamente unas personas que cumplen una serie de características pueden ser iniciadas. Hace un rato hemos hablado del sufismo, ¿no? Que es la rama iniciática y esotérica del Islam. Solamente los que cumplen una serie de requisitos pueden ser iniciados en ese camino. La Kabbalah judía, es el esoterismo del judaísmo. La masonería, en términos generales, sería el esoterismo del cristianismo, porque somos los depositarios de unas corrientes iniciáticas en Occidente. Él mismo lo confirma. Él mismo está diciendo que dentro de la masonería están los cabalistas, que son los judíos, los sufistas, que son los del Islam, y los cristianos, que son los masones. Pero todos pertenecen a ese mismo santuario romano. Interesante, porque dentro son amigos, fuera son enemigos. ¿Cómo es que funcionan? ¿No que están en guerra hoy? ¿Por qué lo hacen entonces? Entonces, aquí están las tres mayores religiones. Si se dan cuenta, así es como están puestos los... Aquí está la pirámide donde el ojo que todo lo ve está en medio. Tenemos la luna por un lado, que representa el Islam. Del otro lado está el sol, que representa el cristianismo romano. Y en medio tenemos a estas dos pirámides entrelazadas, porque la estrella de David no es la estrella del rey David, no en ninguna parte de la Biblia se menciona eso, sino más bien es porque pertenece al concepto del ojo que todo lo ve. Entonces, si el papado es el anticristo según la Biblia, entonces ¿por qué sigue existiendo? No todos ya deberíamos de saber que si ese es el anticristo no deberíamos de seguirlo, si supuestamente se entiende la profecía. Pero lamentablemente no, y son por dos personajes, gracias a estos dos jesuitas, que uno es Luis Alcázar, el creador del preterismo, y el otro es Francisco Rivera, el creador del futurismo. ¿En qué consiste? El preterismo consiste en que todas las profecías de la Biblia ya se han cumplido, y el futurismo es que aún falta que se cumplan las profecías, específicamente la de la última semana de Daniel de las 70 semanas. Entonces, ¿por qué tirarían unas todas que ya se cumplieron y las otras serían hasta el futuro si los dos son jesuitas? Porque lo que están buscando es encubrir al papado para que la gente no sepa que el papado es el sistema del anticristo, no la persona como tal, sino el sistema del papado. Entonces, el preterismo es el anticristo del pasado, que supuestamente fue Nerón, y en el futurismo tendremos a un anticristo que supuestamente hay mucha gente que dice que va a ser Elon Musk. Pero nadie en la profecía historicista, que son los de la Reforma, todos sabemos que el actual es el papado. Entonces, dos interpretaciones, un mismo propósito: desviar la mirada del anticristo histórico. ¿Sí? ¿Cuántos creen en eso hoy en día? Veamos. ¿Cuántos cristianos en el mundo están bajo estos conceptos proféticos? Cristianismo mundial, tenemos de los católicos, que la mayoría creen en el preterismo, el 65.8%. El futurismo dispensacionalista, que están todos los protestantes evangélicos, pentecostales, bautistas, metodistas, luteranos, etcétera, es el 32.8%. Y por último, el historicismo, que son las minorías adventistas, mesiánicos, etcétera, 1.4%. Solo el 1% sabe que el anticristo es el sistema del papado actualmente, de un total de 2.000 millones de personas en el mundo, aparte de los otros 6.000 millones de personas que practican otras religiones. Solo de entre las 2.000 millones de personas, 1% es los que saben sobre la profecía historicista. Y por eso nadie presta atención al papado, porque los jesuitas lograron su cometido. Entonces, ¿cómo se le llama a este principio que usaron los jesuitas? Tiene un nombre. Se le llama dialéctica hegeliana. Obviamente esto ya existía antes, pero George Hegel fue el que lo terminó como de pulir. Nació en Berlín en el año 1770, miren el año, 1770, casualmente en el Gran Concilio de los 1700. Desarrolló la dialéctica, que consiste en el desarrollo y en la fundamentación de la tesis, que genera la irrupción de aspectos contrarios opuestos, la antítesis. Para conciliar estas cuestiones que aparecen como contradictorias, se avanza hacia una nueva concepción, que es la síntesis, como así, muy técnico.
Entonces, el ejemplo de la dialéctica es de que la tesis es el equipo A. La antítesis es el equipo B. Entonces, el equipo A y el equipo B están en confrontación. Pero la síntesis es el objetivo del conflicto. Podría ser un partido de fútbol, Barça-Madrid. Uno es la tesis y el otro la antítesis. Aquí va a depender quién gane. Y la síntesis eso es. El que se gana el premio, el que se lleva al mundial, el trofeo. Vean solo este video, es súper interesante. A la gente le encanta ser encasillada. Boludo, el éxito detrás del signo zodíaco es que a la gente le encanta ser encasillada. No, yo soy Géminis, no, yo soy Escorpio, yo soy Leo. Le encanta que le digan cómo soy. Entonces yo te digo, no, Hash Papi es grasa y Guido Mocasines es concheto. Ay, yo soy concheto. Ay, yo soy grasa. Les encanta que los encasillen. Pasa tal cual con los perfumes también. Sí, sí. Cuando hablas del perfume que usan, se vuelven locos. Cuando hablas del que no tienen... Bueno, de hecho, de ahí el éxito del psicólogo. Decime cómo soy. Vos sos una personalidad. Yo creo que a la gente le encanta que la encasillen en un lugar, boludo. Lo noto en todos los ámbitos. Mi videíto furor es Snob. Que es de Snob y que es de New Rich. Les encanta. O hace poco uno, Pyme versus Corpo. ¿Yo qué soy? ¿Yo soy Pyme? ¿Yo soy Corpo? Encontré la fórmula y ahora no sé si vamos a hablar de micrófonos. No, si vos usas un micrófono con rosa, sos retrolo. Uno con azul, sos mega macho. Y la gente, es verdad, es tal cual. Les encanta. Y no solo eso, sino que también a la gente le gusta participar dentro de la dialéctica. Le gusta sentirse parte de. Si no, lo podemos ver con un ejemplo. No sé cuántos vieron esta serie que estuvo de moda hace poco. Y se llama El verano en que esta chava supuestamente se puso bonita y se está peleando por dos hermanos. Y los dos hermanos se meten con ella. Pero empezaron con ¿qué equipo? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Conrad o del lado de Jeremiah? Pero si se dan cuenta, la tesis es Conrad. Siempre fue Conrad. La antítesis es Jeremiah. Pero la síntesis es Beli. ¿Quién se queda con ella? ¿Sí? Ese es un ejemplo de dialéctica. Otro ejemplo de dialéctica. Izquierda y derecha, ¿no? Entonces tenemos a la antítesis, que es la izquierda, y la tesis es la derecha. Pero la síntesis es el sistema político. ¿Sí? ¿Quién se queda con manejando ese sistema político? ¿Pero qué sistema político? ¿Cuál? ¿El de quién? Pues dentro de estos dos santuarios, ¿ustedes creen que es el del hebreo? ¿Que es el del romano? ¿El hebreo será la tesis y el romano será la antítesis? Realmente son los dos de un mismo lado. Porque el hebreo no tiene nada que ver con el sistema político. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dice. Yo no soy de este mundo. Yo soy de arriba. Pero en este mundo del lado del santuario romano sí existe eso, porque ellos mismos crearon esa dialéctica. Entonces la antítesis es la izquierda y la tesis es la derecha, pero la síntesis es lo que ellos quieren lograr y es poner su propio sistema político. Entonces ellos están planeando un nuevo orden mundial a través de sus guerras. Por eso tanta guerra ahorita en el Medio Oriente, o los de derecha e izquierda dentro de Estados Unidos, etc. Entonces, a través de los medios y guerras romanas. ¿Qué se acuerdan de las guerras de Roma en el Coliseo? ¿Llegaban solo a hacer el show o sí moría gente? Claro que moría gente, pero al final era un show. Lo mismo sucede hoy en día. Hay gente muriendo, pero lamentablemente solo son parte de un show romano. Por eso Israel versus el Estado Islámico. Estamos viendo hoy en día que desde 1948 andan en ataques con varios países islámicos y actualmente lo están con Palestina, Gaza específicamente. Pero no pasará nada según lo que está escrito en la Biblia, porque son rumores de guerra. Pero ahorita la izquierda está a punto de perder, que la izquierda es la antítesis. Es el orden a través del caos. Ellos formaron el caos, la agenda woke, el LGTB, la diversidad, etc. Entonces, o el cambio climático. Entonces, esta misma izquierda donde pertenece Emma Watson también, y aquí puede responder lo que quería hacer Emma Watson, porque ahora Emma Watson dice, no, pero yo sí soy amiga de Rowling. ¿Qué está intentando decir ella? Ella había desaparecido mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ella solo es parte del show. Ella lo sabe. Rowling también es parte del show. Las dos son amigas. Eso de que se mandan tweets, que una le dice a la otra, que no sé qué. Pero yo le creo mucho a Emma Watson cuando ella dice, bueno, yo tengo una postura, pero la otra sigue siendo mi amiga. Está diciendo la verdad. Simplemente ella es parte de un juego.
Ahora Rowling sí lo sigue jugando bien. Lanzó un tweet diciendo, es que ella es una tontita. Pero es lo que está sucediendo hoy. El péndulo se está yendo de la izquierda liberal a la derecha conservadora, a la derecha de los valores morales cristianos. Entonces, hay alguien que se llama Topper Soucy y nos lo puede explicar mucho mejor. ¿Quién era este Topper Soucy? Topper Soucy escribió un libro que se llama Rulers of Evil, las reglas del diablo. Entonces, este libro se lanzó en el año de 1999, imagínense, ya lleva bastante tiempo el libro, pero habla de cómo se crearon los jesuitas y los círculos ocultistas. Los jesuitas, es más, todos los cristianos deberían de leer este libro, porque aquí se explica específicamente cómo se levanta la segunda bestia del Apocalipsis. Entonces, aquí explica cómo dominan ellos el mundo a través del arte de la guerra de Sun Tzu, que también es otro libro del arte de la guerra, y que ellos utilizan eso como su manual de forma de destruir. Entonces, el arte de la guerra, uno de sus principales principios es el engaño, lo que tu enemigo no debe de saber. El enemigo que dice, ¿te engaña a todo el mundo, sí o no? Entonces, ese es su arte de la guerra. Sobre todo que no sepas quién es el principal general que controla el mundo. Eso lo dice también el arte de la guerra. Y adivinen quién. ¿Ustedes saben quién es Arturo Sosa? De los que están presentes. Casi nadie. ¿Saben por qué? Porque no les interesa que ustedes sepan de él. Les interesa que sepan del Papa León. Papa León es verdad. Pero él es el Papa Negro. Él es el máximo general jesuita dentro del Vaticano. Él controla el mundo. Controla a las élites, controla a los círculos ocultistas. Y nadie sabe de él. Y él es el actual. Él tiene mucho más poder que el Papa actual. ¿Pero por qué? Y ahí lo dice bien interesante en el libro de Soucy. Nos indica el modo de operar de ellos. Ellos primero fingen la muerte como estrategia ocultista y del arte de la guerra. Y por eso ven una cruz rosada ahí, porque ellos son parte de la masonería. Es otra rama del ocultismo que se llaman los rosacruces. Y pueden ver que dice ahí, aparecen ser débiles, pero es cuando más son fuertes, dicen Sun Tzu, porque así es como ellos hacen. Parte de la simbología ocultista que ellos hacían es que se declaraban muertos, se cambiaban el nombre, la personalidad y todo eso, y metían un ataúd de ellos lleno de piedras, para ellos poder seguir utilizando sus planes. Entonces para ellos sí es normal el tema de fingir muertes. Ya saben hacia dónde estoy yendo. Uno de los primeros en lograr eso fue Lorenzo Ricci. ¿Algunos de ustedes saben quién fue Lorenzo Ricci? Bueno, Lorenzo Ricci es lo que sería actualmente Arturo Sosa. Él era el general jesuita de la época del año de la independencia de Estados Unidos. Y él fingió su muerte. Está en el libro de Topper Soucy y dice, menciona a Lorenzo Ricci, el principal general jesuita en la época de la independencia de Estados Unidos, que fingió su muerte en Italia en el año 1775. Pero que los masones estadounidenses como George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, etcétera, todos los demás que estuvieron en la firma, lograron reconocer, pero le llamaban el profesor para la independencia del año de 1776. Entonces, como pueden ver en la imagen, de los tres que les mencioné, ahí están como firmando el acta, pero hay alguien supervisando que sucedan las cosas tal cual necesita que se hagan. Y es este jesuita, Lorenzo Ricci, que supuestamente un año antes estaba muerto, pero simplemente llegó a supervisar. Y esos están en los registros de los libros o los diarios de la independencia, que nadie sabe quién era esa persona pálida que caminó por ahí, pero los mismos de independistas dijeron, él es el profesor. Pero ese mismo profesor es el general jesuita. Prácticamente en ese momento se estaba confirmando lo que está en Apocalipsis, lo de el nacimiento de la segunda bestia. Por eso les recomiendo mucho ese libro, porque literal les está dando una fecha específica donde sucedió todo lo que está en Apocalipsis. Y sucedió en la tierra de jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas le ponen nombre a las tierras con santos o de María. Casualmente la firma de independencia de Estados Unidos fue en Maryland, tierra de María. Y son territorios que los mismos jesuitas donaron al gobierno de Estados Unidos. Esto no lo puse en la presentación, pero ustedes saben por qué la Casa Blanca se llama Casa Blanca, White House. Y no es porque está pintada de blanco, es porque perteneció a un jesuita de apellido White, que donó su casa para el gobierno de Estados Unidos. Todo es estrategia jesuita. Entonces, ¿siguen usando el método de fingir muertes? ¿Ustedes creen que al día de hoy hay gente fingiendo muertes? Vamos a
Puse solo pocos porque si no, no me da tiempo. Pero entre esos está JP Morgan. JP Morgan murió el 31 de marzo de 1913. Miren en dónde. En Roma, Italia. El estadounidense. Él murió en Roma, Italia, cuando unos meses antes se había hundido el Titanic en el año de 1912, donde iban Strauss y otros millonarios importantes de Estados Unidos que estaban en contra de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No existía la Reserva Federal, pero ellos la iban a impulsar. Pero este Strauss, que era el dueño de Macy's y otras compañías que tenía, estaba en contra de eso, porque estaban en contra de la bancarización. Entonces, él era el dueño pero JP Morgan, que estaba del lado de Roma, de los jesuitas, él era dueño también de las embarcaciones, entre esas está el Titanic y el Olympic. Por ahí dicen en las conspiraciones que el Olympic le cambió el nombre porque ya estaba dañado. Y eso, mentira de que supuestamente fue un iceberg, realmente fue una bomba que estalló en medio del océano. Entonces así fue como hundieron el Titanic. Entonces él era el dueño del Titanic y no se subió a última hora, qué casualidad. Él se iba a subir, pero ya no se subió. Ya que Morgan sí estaba a favor de la Reserva Federal como los jesuitas. Y qué interesante porque no lo pudieron denunciar ya que se hizo el muerto. Y meses antes de que estuviera en Italia estaba en Egipto. Casualmente en Egipto, donde se sacan toda la simbología masónica. Entonces, solo me llama la atención de que esto es uno de los que fingió su muerte. También tenemos a Adolf Hitler. Supuestamente muere después de suicidarse, pero nadie más lo vio, solo un policía, supuestamente. Más algunos dicen que su cadáver ya se ha sepultado debajo de una iglesia católica de Paraguay cuando murió en la década de los 70s. O sea que Hitler huyó con un montón de nazis al sur, porque si es una historia verdadera, muchos nazis fueron a Sudamérica para huir de la guerra, y se cree que Adolf Hitler está sepultado ahí porque él murió en los años de 1970. Entonces, después de haber matado millones de judíos para que luego se formara el Estado de Israel en el año de 1948, que más bien parecía un orden a través del caos, para que Israel tuviera su propio Estado, ya que él venía de familia judía y era parte de círculos ocultistas. Es más, Hitler mismo en su biografía admite ser ocultista. Él, Himmler y otras personas que estuvieron dentro de su partido. Uno de su mano derecha era Himmler, con M, y él era parte de la Orden de la Cruz de Malta, parte de la milicia del Vaticano. Entonces todos ellos estaban bien metidos con el santuario romano. Y ahora el que acaba de suceder, Charlie Kirk. Hay muchos más, pero vamos a ir desglosando los famosos. Activista político de derecha y conservador en valores cristianos, murió en septiembre del 2025 tras disparos de un francotirador. ¿Aplican la estrategia jesuita y dialéctica su muerte? ¿Qué creen ustedes? Bueno, los hechos. Apoyaba el ecumenismo cristiano. ¿Sí? Él guardaba el sábado y estaba a favor de las leyes cristianas. Es interesante porque a pesar de que guardaba sábado, no era adventista. O sea, él no manejaba la profecía historicista, sino más bien él profesaba el sábado simplemente porque él apoyaba a Israel. Y por ahí dicen que como dejó al final de apoyar a Israel, lo mandaron a matar supuestamente los judíos. Pero no, simplemente él es parte de la misma estrategia. Recuérdense que todos los gobiernos, las iglesias y las logias masónicas tienen el concepto del santuario romano. El santuario que va al revés del santuario hebreo. Entonces sí, simplemente está aplicando lo mismo que están haciendo todos los políticos. Su asesino se llama Tyler Robinson, supuestamente es de izquierda. Entonces regresamos a la dialéctica, derecha y izquierda. Este es el cuarto de Tyler y llama la atención en esta flecha que ustedes pueden ver su fondo de pantalla. En el fondo de pantalla se ve un lugar de Nueva Zelanda que se llama Goat o Cabra. Acuérdense del macho cabrío del santuario. En esa península, de Nueva Zelanda hay un lugar que se llama el Valhalla. Y lo interesante es de que uno de los amigos de Kirk, que es de apellido Patel, él estaba mencionando, pueden buscar ese video, lo pueden encontrar en cualquier TikTok, donde él dice, le habla a Charlie Kirk como que diciendo, ahí está su alma, y te volveré a ver en el Valhalla, le dice. Que da la casualidad que el Valhalla, que está en la isla del asesino de él. ¿Cómo así que el asesino conocía el mismo lugar de donde lo iba a ver Patel? Como que los tres son del mismo equipo, pero como que no sabemos. Entonces,
probablemente también Tyler Robinson lo vayan a meter preso y se lo vayan a llevar también a Nueva Zelanda con Charlie Kirk. También porque muchos anuncios, mucha información de las noticias aparecía que el número 33, parecía que a las 33 horas fue muerto, que hubieron 33 pies de no sé dónde a no sé dónde. Todo era número 33, pero es interesante porque es uno de los números más importantes dentro de la masonería, entonces cumple también con los hechos. También ya estaba en una película que se llama Snake Eyes, y ahí habla de cómo se planea todo el concepto de la muerte de Kirk, pero es una película vieja. También que hace la simbología masónica. Ya se dan dando cuenta de los mismos parámetros. Suena mucho a conspiración, pero cuando tenemos el detalle del santuario, aquí cambia la cosa. También cosas que no concuerdan. En los videos donde se le dispara, que tenía puesto un chaleco que explotaba y llevaba sangre, que estaba presente alguien de efectos especiales y maquillista de Hollywood, que también salió poca sangre porque si supuestamente te disparan en el cuello deberías de estar chorreando de sangre y solo le salió un poco de sangre y ahí quedó. Y cuando lo iban llevando hacia la camioneta no regó sangre y tenía sus tenis blanquísimos como si nada. Entonces hay muchas cosas bien extrañas que sucedieron ahí. Sobre todo lo de la playera, porque si te están disparando en el cuello, ¿por qué la playera está saliendo, se mueve de una manera interesante? Y la esposa, la viuda, haciendo campaña después de que él murió, ahí toda feliz haciendo la campaña con Trump. Hay que rescatar los valores morales, los valores cristianos. No es por nada, pero en el mismo mes, o un mes antes, murió Diego Jota, un futbolista de Portugal con su hermano y su esposa. Hasta el día de hoy sigue con una cara de como que le hubiera pasado un tren encima a ella. Y la otra, que lleva solo un par de semanas de que murió su esposo, anda como si nada. Intenta llorar, pero como que no le sale, es pésima actriz. Entonces, ¿fingió su muerte? Después de todo lo que acabamos de decir, claro que sí. Trabajan con los jesuitas. Ellos están acostumbrados a hacer ese mismo rol, es cíclico. Lo vuelven a hacer para crear las dialécticas, porque nos encanta encasillarnos, nos encanta nos indignamos cuando vemos que alguien cristiano murió, alguien que guardaba sábado, alguien que era de valores familiares. Miren, después del supuesto asesinato de Kirk, muchas denominaciones cristianas, católicos, evangélicos y hasta adventistas mostraron su indignación después de la muerte de Kirk. Yo vi un montón de historias de gente, dentro, fuera de la iglesia, todos apoyándolo. ¿Por qué? Porque logró su cometido. Él quería lograr un ecumenismo. Logró aportar su voz. Logró hacer que la gente se dirija hacia la derecha. Pero aquí no se trata de derecha e izquierda. Aquí simplemente no se trata de pertenecer del lado del santuario romano. ¿Qué dice Dios? Sal de Babilonia, pueblo mío. Es ese santuario romano. Nosotros no tenemos que estar viendo hacia el sol. Tenemos que estar viendo hacia Cristo. Entonces, esa es la astucia de Satanás, la indignación, sentirme indignado. Indignación por los cristianos, que también hay una parte de Nigeria que supuestamente están matando ahorita cristianos. Y puede que sí, pero puede que los estén exagerando los medios. ¿Por qué? Porque quieren lograr eso. Ahorita están empujando hacia la derecha conservadora. Crea una división para volver del equipo de la derecha y el propósito será que la gente demande leyes cristianas. Y también está la astucia del sensacionalismo. Enfocado solo en teorías de conspiración promocionadas por el futurismo jesuita a través de Hollywood. Entre esas está la película Left Behind. También Y el problema que genera el sensacionalismo es que en vez de buscar una relación con Cristo, buscaremos más el mundo para vivir una última vez algo. Ahorita están hablando de que el calentamiento global, que ya nos quedan pocos años, que el Neuralink, que nos van a meter un chip en la cabeza y que eso va a ser la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Muchas cosas que lo único que están haciendo es alborotar a las masas, y las masas, en vez de buscar a Cristo, lo que hacen es hacer algo última vez. Y es muy astuto del enemigo que te digan eso, así como, hermano, arrepiéntate porque estamos a punto de que todo se acabe. ¿Ustedes creen que alguien que sabe que le queda poco de tiempo de vida quisiera que se acabara ya el tiempo? Miren cómo es astuto el enemigo. Crea el mismo sensacionalismo creando una psicología inversa en nosotros, sabiendo que nosotros no vamos a buscar tanto a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ralentizando el tiempo de la segunda venida de Cristo a través de todas estas
estas conspiraciones raras que sacan que no van conforme el santuario. Entonces, ¿cómo sabremos cuánto tiempo queda para el fin? Si a cada ratito dicen que va a ser el fin. ¿Desde cuándo vengo yo oyendo de que iba a ser el fin? Desde que soy chiquito. No sé ustedes que nos podrían decir desde hace cuánto tiempo les vienen diciendo que va a ser el fin. ¿Qué dice Jesús? Llevar el evangelio a todo el mundo, dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál evangelio? La verdad. Cristo quiere que se diga la verdad, que lo profesen a Él. Él es la verdad, el continuo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cuánta gente sabe de esto? El 1%. Si lo metemos en el porcentaje de los 8,000 millones, ni siquiera llegamos al 1%. ¿Y cómo vamos a lograr llegar a cada rincón del mundo? Entonces no va a ser el fin del mundo todavía. Puede ser el fin del mundo de ustedes. Eso sí, porque mi gracia se acaba hasta que yo me muera o hasta que regrese Cristo. Pero toda la gente está pensando en el fin del mundo hoy en día y no está pasando nada. Como vería en Mateo, así como en los días de Noé, la gente se sigue casando, la gente sigue haciendo su vida, la gente sigue haciendo planes. La única forma de que regrese Cristo es de que nosotros nos pongamos las pilas y empecemos a hablar de esto que ustedes ya saben, del continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Una relación con Cristo, diaria. Entonces, hay que ser como los apóstoles. Debemos predicar el continuo para que Jesús regrese pronto y celebremos las fiestas de las cabañas. Por eso, ustedes ven a Pedro, a Juan, a Pablo, siempre diciendo, a mí me encanta cómo termina el Apocalipsis. Juan dice, ven Señor Jesús. En ningún momento dice, y arrepiéntete hermano porque se va a acabar el tiempo, ¿qué vas a hacer? Y la gente lo volviéndose loca, no, mejor me compro algo antes de que sea el fin del mundo. ¿Qué haría yo si me dijeran mañana es el fin del mundo? La verdad, me tomaría un café con muchísima azúcar, porque digo, ya no me va a hacer nada. Si me va a morir de algo, mejor le echo todo el azúcar que quiero, le endulzo, me como un buen pastel, etc. Pero si se dan cuenta, empezamos a hacer cosas mundanales en vez de empezar una relación con Cristo. ¿Y qué tal si empezamos una relación con Cristo hoy? ¿Qué pasa? Empezamos a presionar al enemigo. Si empezamos a presionar al enemigo, y eso está en la Biblia, que cuando se bautizaron 3,000 en un día, después hubieron disturbios, porque al enemigo no le gusta que la gente empiece a encontrar la verdad. Si la gente empieza a encontrar la verdad en todas las partes del mundo, ¿qué va a hacer? Meter mano dura. Algunos están esperando la ley dominical. La ley dominical ya la tienen lista. Es más, en el Conflicto de los Siglos, que está el libro por ahí, por si alguien no lo tiene, se menciona que es la gente la que pide la ley dominical, no es el gobierno el que pide la ley dominical. Y lamentablemente me he topado mucha gente en la iglesia como que diciendo, pero ya va a ser la ley dominical. Y es como, no va a ser. ¿Cómo va a ser la ley dominical? Y antes de que pase la ley dominical deberíamos de estar sufriendo persecución. O sea, hay cosas que tienen que pasar por eventos. Y ni siquiera estamos en persecución, estamos en paz, estamos tan tranquilos aquí. Entonces, ¿qué debemos de hacer para presionar, para que Jesús regrese? Que nosotros mismos estemos buscando, ven Señor Jesús, y no a través de polémicas o conspiraciones, sino a través de hacer el continuo sacrificio. O sea, que todos tengamos una relación personal con Cristo todos los días y pasar ese mensaje a los demás, porque hoy solo somos el 1%. Entonces, conclusión, ¿de qué nos preparamos? De una transformación espiritual que Cristo hará una mejor versión de nosotros, porque eso es lo bonito. Yo no me vuelvo cristiano solo para que Jesús regrese ya, sino que me vuelvo cristiano para que Jesús me empiece a transformar ya. Y es mejor, porque una vez que ustedes conocen eso, es como probar una nueva comida que ustedes les da esa como incomodidad, así como, ¿será que me va a gustar? ¿Será que de verdad será bueno? Me pasaba a mí cuando compraba cereales en el supermercado, me decía mi papá, probate está en oferta. Y yo, no sé si me va a gustar, yo quiero mi Choco Crispies. Y entonces me decía, no hombre, probalo. Que si me paraba encantando, porque ni modo, la gran cantidad de azúcar que tienen los cereales. Pero al tipo de cosa, a la analogía que quiero llegar es, así es Jesús. A veces no lo queremos probar porque estamos en tinieblas, nos da miedo la luz. Pero una vez que lo probamos, no vamos a querer salir de ahí. Y eso es el mensaje que tenemos que dar. Entonces, reflexión. La encontramos en Mateo 16, 25, 26. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? Qué interesante, porque aquí está hablando de los santuarios. Pero eso es lo bonito. Ya cuando tenés una relación con Dios, Él te va a ir diciendo, mira, todavía no, pero te tengo una pareja, te tengo unos hijos, te tengo esto, te tengo lo otro, pero no dejes de predicar.